La rivalidad entre Cipolletti y Huracán de Comodoro Rivadavia, realizado por Sebastián Sánchez, Neuquén Capital. Estudiante de periodismo, cátedra del profesor Sebastián Busader. Cipolletti y Huracán de Comodoro Rivadavia, un clásico cuya violencia entre hinchas incidió indirectamente en los éxitos deportivos de los clubes. Combatieron en todos los aspectos en una final en 1985. Se desencontraron durante 20 años, y en el reencuentro hubo nuevos incidentes. Gardel y Lepera inmortalizaron la frase 20 años no es nada. La innecesaria violencia que existe en el fútbol, tan difundida en Argentina como el tango, se encargó de homenajear la cita de Volver. En el año 1985, las hinchadas de Cipolletti y Huracán de Comodoro Rivadavia transformaron una final de fútbol regional en una batalla por el honor de cada ciudad representada. Así lo evidenciaron peleas entre barras en Cipolletti, Comodoro Rivadavia y Bahía Blanca, declaraciones de jugadores y dirigentes de ambos equipos, y un reciente duelo de hinchas en el reencuentro de Cipo y el Globo 20 años después. Para remontarse a los inicios de la rivalidad entre Cipolletti y Huracán de Comodoro Rivadavia hay que rememorar la década del 70, con el auge de los equipos del interior en el fútbol grande de Argentina, mediante la estructuración que armó la Asociación de Fútbol Argentino al dividir la alta competencia en torneo nacional y torneo metropolitano. En aquel entonces Cipolletti y Huracán eran dos de los más grandes equipos de la Patagonia y solían enfrentarse por un lugar en la élite futbolística. Los torneos nacionales le dieron la oportunidad, a Cipolletti, a Huracán y otros equipos lejanos a Capital Federal, de codearse con Boca, River, Independiente, Racing y San Lorenzo. En 1985 se jugaría el torneo nacional por última vez. Desde el año siguiente hasta la fecha el fútbol argentino se divide en diferentes categorías. En ese último nacional solo había lugar para Cipolletti o para Huracán de Comodoro Rivadavia. La historia de la final tan recordada empezó el 13 de enero de 1985 en la Visera de Cemento. La hinchada de Huracán de Comodoro tenía en su prontuario mucha cantidad de hechos bochornosos, y la hinchada de Cipolletti en ese entonces tenía fama de seguidora, multitudinaria y camorrea. Evidencia que la final estaba condenada a la violencia. Sin embargo, en el primer partido en Cipolletti, un pacto de no violencia entre los hinchas de Huracán y un sector de la hinchada local liderado por Miño, lograron que el clásico se juegue en paz. Cipolletti estaba 2 goles arriba por las anotaciones de Juan Trapito Giner, y Huracán se puso a tiro del empate con un gol de León. Hasta que Blas Armando Giunta liquidó el partido al marcar el 3-1, pero Huracán respiró cuando redujo la ventaja a un gol. La paz de las hinchadas no se pudo repetir en la revancha en Comodoro Rivadavia, ya que ese tal Miño, según un hincha albinegro seguidor de aquellas épocas, era un manguero con la camiseta de Cipo siempre puesta, que nunca iba de visitante, nunca. En Comodoro Rivadavia, Huracán tenía la obligación de ganar. No solo porque era local, sino porque un empate coronaba campeón a Cipolletti, y poca gracia le causaba a los comodorenses imaginar a su clásico rival dando la vuelta olímpica en su cancha. Fueron unos 50 hinchas de Cipolletti, Huracán ganaba el partido y la barra brava local no se apiadó de los albinegros. Tiraron piedras hacia la tribuna visitante, que devolvió tal agresión. Con el conflicto dentro de la cancha ya consumado, la policía arrinconó a los hinchas de Cipolletti, quienes tuvieron que soportar el ataque de la hinchada local. Nunca vi caer tantas cosas, nos hicieron nadie, ninguno de nosotros quedó sano, todos terminamos lastimados. ¿Y de ellos? Ningún herido. Ninguno. Nos hicieron relata un hincha de Cipolletti indignado aún 20 años después. En lo futbolístico, el partido nuevamente fue emocionante y apretado, terminó 2-1 para Huracán con goles de Sotelo y Trezeguet, mientras que Walter Parodi marcó el gol de Cipolletti. El resultado forzó un tercer partido definitorio a jugar en cancha neutral, y curiosamente el estadio elegido fue el Roberto Natalio Carminati, de Olimpo de Bahía Blanca. En aquel entonces Olimpo tenía una gran rivalidad entre hinchadas contra Huracán. En los 90 se convirtió en un clásico rival de Cipolletti, pero por un odio futbolístico que nunca se reflejó gravemente en las tribunas. La semana previa a la tercera final, los incidentes en Comodoro Rivadavia fueron el centro de la controversia en la ciudad de Cipolletti. Además, el albinegro tiene una hinchada caracterizada históricamente por no generar violencia por iniciativa propia, pero responder duramente a las provocaciones. Aunque la historia de 1985 no fue solo Cipolletti contra Huracán. La indignación por esa lluvia de piedras que lastimó a todos los cipoleños en Comodoro conmocionó a todo el ambiente futbolístico valletano.
Si solo faltaba una declaración de guerra a través de los medios de comunicación, esa la dio Néstor Kitty García, el entonces presidente del club Cipolletti enfatizó. Esto no es un partido de fútbol, acá no nos jugamos una clasificación, acá nos jugamos el honor de la ciudad. Las palabras de García impactaron al pueblo futbolero, al punto que en la cancha de Olimpo de Bahía Blanca, en plena tribuna de Cipolletti desbordada por 3.000 personas que habían llegado desde el Alto Valle, flamearon banderas de Alianza de Putralco, Independiente de Neuquén, Fernández Oro y San Martín de Cipolletti. El hecho llama la atención principalmente porque cada uno de esos 5 clubes tenía otra rivalidad aparte contra Cipolletti, y sus hinchas viajaron 550 kilómetros olvidando rencores y apoyaron al albinegro contra Huracán de Comodoro Rivadavia. Incluso dirigentes de Fernández Oro, Alianza de Putralco y Deportivo Limay fueron vistos mezclados entre la multitud de cipoleños. Que Néstor García haya roto el hielo en cuanto a declaraciones, provocó respuestas y apoyos que desvirtuaron la paridad de un partido de fútbol. Por ejemplo, el director técnico de Huracán apellidado Díaz declaró, ganará el que se equivoque menos, y esos vamos a ser nosotros. A lo que el arquero de Cipolletti, Marcelo Giorno respondió, vamos a clasificar nosotros, estoy seguro. De los aproximadamente 3.000 albinegros en Bahía, más de 1.000 ya se habían juntado antes del partido en la Plaza Rivadavia, a 8 cuadras de la cancha de Olimpo, a cantar, saltar y homenajear a Cipolletti con gorros, banderas y camisetas blancas y negras. Desde Comodoro Rivadavia llegaron 6 colectivos con unos 800 hinchas albirrojos. Cuenta un hincha presente en la plaza. Un colectivo que venía con unas 40 personas del Comodoro tuvo la mala suerte de encontrarse con nosotros, y nos fuimos al humo, lo destrozamos, algunos de ellos corrían, y los que nos pudieron terminaron en el hospital. Hoy lo cuento, y me da miedo lo que hicimos. Fue increíble el clima que se vivió en cancha de Olimpo, más teniendo en cuenta que ambos equipos se encontraban muy lejos de sus localidades. Ante un imponente marco de 5.000 personas, digno de una final jugada a todo o nada, Huracán y Cipolletti no se sacaron ventajas en el primer tiempo. A los 16 minutos del complemento el globo de Comodoro Rivadavia se puso en ventaja. Pero el destino de la final parecía escrito por el más fanático hincha de Cipolletti. Y por primera vez en las 3 finales, la violencia de las tribunas tuvo incidencia directa en el resultado final. Entre su once inicial, el albinegro no pudo contar en ese trascendental encuentro con sus 2 máximas figuras Blas Giunta, que después triunfó en San Lorenzo y Boca Juniors, y Walter Parodi, que hizo lo propio en Deportivo Español e Independiente. A falta de 5 minutos para el final de la novela Cipo, Comodoro, la historia parecía liquidada con fiesta albirroja. Pero un minuto más tarde Jorge Giner empató para Cipolletti, fue el toque de emoción que caracterizó a los 3 partidos. Y el histórico momento llegó en el último minuto, el arquero comodorense Yesona se agachó acusando un piedrazo desde la tribuna albinegra, y en esa misma jugada Ricardo Ogas puso el definitivo 2-1 para Cipolletti. El ahora denominado capataz de la Patagonia consiguió un pasaje para jugar el Nacional 85, donde se enfrentó contra River Plate, Gimnasia de La Plata y Unión de Santa Fe. Pero vale la pena detenerse en el momento que el arquero de Huracán recibe un piedrazo segundos antes del gol del campeonato. Un hincha que vive ese gol como recuerdo imborrable, rinde tributo a la persona que los cipoleños tomaron verdadero héroe de la clasificación. Se trata de Torraca Montero, quien durante todo el partido tiró piedras con una onda yesona, y acertó justo en el último minuto. Un amigo mío fue uno de los héroes, se llama Torraca Montero, en el momento del tiro libre, le puso un tocazo al arquero en la nuca. El arquero medio que se agachó y levantó la mano para llamar al árbitro y ahí vino el gol. Cipolletti no pudo dar la vuelta olímpica por la indetenible cantidad de gente que se metió al Carminati a festejar. Porque para ellos, como ya lo había anticipado el presidente del club, Cipolletti no había logrado un campeonato ni una clasificación futbolística. Cipolletti había logrado que el honor de su ciudad derrote al de Comodoro Rivadavia. Ese piedrazo a Yesona seguido del gol de Ogas, de alguna manera posibilitó que Cipolletti juegue, además del Nacional 85, los posteriores Nacional B, torneos del interior y torneos argentinos. Mientras que Huracán de Comodoro se tuvo que conformar con disputar la liga local de Comodoro Rivadavia, y un que otro torneo del interior sin éxitos. Desde aquel 27 de enero de 1985, Cipolletti nunca más ganó un campeonato a nivel nacional. Huracán lo consiguió en el 2005 al adjudicarse el torneo argentino B-VIP, que le permitió ascender al torneo argentino y reencontrarse con Cipolletti.
En 20 años a los dos clubes les pasaron demasiadas cosas, incluso las hinchadas cambiaron de generación, y las barras tienen